De hecho, quizás la pregunta es si es que existe una intención detrás de estos avistamientos. Capaz que no la haya. Para ellos sea una condición inevitable el desplazarse, exhibirse, materializarse. Y bueno, había mucha gente abajo nomás, pero no están nuestros planes, ni siquiera nuestro interés. No fue buscado ni pensado. Ni siquiera nuestros cuidados. Simplemente se juntan, digamos, dos hechos fortuitos en donde al fenómeno en sí pareciera no interesarle. El problema, mira, el problema es que esto es tan extraño que hay veces que esas luces que se encuentran con multitud de personas viéndolas, a veces una de esas luces ha bajado para dialogar con alguien. Entonces es muy difícil determinar qué quieren realmente, si quieren siempre lo mismo y si el origen es siempre el mismo. ¿Cómo no recordar uno de los casos más impresionantemente emblemáticos de que incluso Carl Jung lo menciona en su libro Las cosas que vemos en el cielo, que la otra vez hablamos de este tremendo psicólogo que fue el que acuñó el término del inconsciente colectivo, que pasó lo que se conoce como la batalla de Nuremberg. Durante todo un día, los habitantes 1571-76 de esta ciudad alemana ven en el cielo una cantidad de objetos que casi nos deja, es como si se nublase de objetos, con forma de lanzas, esferas, triángulos, y que decían que parecía que estaban batallando entre sí porque traspasaban luces de un lado a otro y unas iban desapareciendo. O sea, hay datos de esa manera que parece decirte que la gente, digamos, sin saber a qué adjudicarlo, ni siquiera a una especie de contrato social religioso que era el referente de lo extraño, de lo divino, tampoco pudieron hacerlo en aquel momento. Así que simplemente decir que estos sucesos de avistamientos masivos con una cantidad de objetos deambulando como Pedro por su casa en el cielo se han dado desde siempre. Ninguno tan impresionante, porque este es todo un pueblo apoyando la sepultura de un supuesto extraterrestre que tuvo un accidente en Aurora, en Texas. Esto es en el año 1897. 6 de la mañana, las personas, digamos, comenzando a levantarse para sus distintas faenas. Estamos hablando del estado de Texas, que es semi-rural, y de repente escuchan un estruendo en el cielo. Los que ya estaban asomados, los que ya estaban rumbo, digamos, a sus lugares de trabajo, ven que surca esta luz de color, ¿cierto? A su lado, generalmente, entre verde y todo lo demás, surca el cielo y comienza a estremecer, como quien dice, a imantar los alrededores. O sea, se genera esta idea de presencia poderosa que... Energética, que uno lo siente, no solamente es un asombro visual, es como un eclipse. Pero que lo sentís físicamente también, como... Claro, como algo que es para los ojos el espectáculo y sin embargo se siente muy adentro. ¿Qué es lo que sucede posterior a eso? Este objeto se estrella. O sea, se estrella al punto, digamos, que genera también un pequeño temblor, que es algo que se da en otras condiciones que veremos más adelante. Y las personas muy gentiles, en aquellos tiempos, digamos, todos dispuestos a ofrecer una mano de ayuda, lo que hacen derechamente es ir a ver los escombros, ¿cierto? Los restos de una nave estrellada que ya como referencia en nada se parecía a un avión y estaba su tripulante, por supuesto fallecido, producto del impacto, y ellos dicen, bueno, nosotros le vamos a dar cristiana sepultura, y está en la tumba actualmente, pero no sabemos muy bien qué hacer con él, porque evidentemente, estando en muy buen estado, esto no es un humano, no es una persona, no es un ser humano. Mira, hay un registro, obviamente, que habla lo que pasó en 1897, donde dice el descubrimiento de la evidencia que rodea a esta, ¿cierto?, a este avistamiento UFO de 1897, claro, que confronta obviamente al mundo científico. Mira, les doy un dato nomás. Con el paso del tiempo, porque para ellos fue normal, al otro día siguieron como si nada, gente muy amable, digamos, que se toman las cosas como la vida se las presenta. Después de hacer el velorio, después de sacar la... Sí, es muy interesante, porque no sabían bien cómo hacerlo. O sea, cada uno dijo unas palabras. ¿Cuál digamos, es el rito que puedo hacer? Exacto, pero claramente sabían que no era un ser humano, pero dijeron, con nosotros como nos cristianos se lo ofrecemos a quien sea. O sea, claramente sabían que era una criatura inteligente, porque venía en un aparato de alta complejidad tecnológica, que no era un avión, dijeron, un hijo de Dios, digamos. O sea, si nosotros nos consideramos hijos de Dios, esto que parece, digamos, estar a la misma altura o más,
bueno, le hacemos lo que sabemos, es que no está con claridad actualmente la tumba, porque le pusieron una placa, que es como aquí yace, digamos, la persona poco menos que viene del espacio, y después lo olvidaron porque estamos hablando de un tiempo donde la gente se lo toma muy natural. Todos hacen en relación a cómo la vida les presenta en distintos escenarios y ya está, la gente sigue con su vida. Es como la gente de campo, sí, ve un duende, ve el diablo, todo lo demás, y siguen como si está pensando lo mismo. ¿Es sí o no? Bueno, sí. Pero hay un dato. Ellos enterraron los escombros de este artefacto y esto le contaminó hasta el día de hoy las aguas, y ya hay una cierta veta de agua, que era su fuente principal, que quedó contaminada con aluminio, dicen ellos. Ese dato no sé si es confirmable. Agua de pozo. Es un agua de pozo, claro, las napas subterráneas quedaron contaminadas y finalmente tuvieron que tratar de acceder a otras fuentes acuíferas. Pero aquí lo que nos quedamos es que todo un pueblo vio cómo se estrellaba un ovni, fueron a darle rescate, se dieron cuenta que no era un humano y le dieron que estar en sepultura, y en ese pueblo, en Aurora, supuestamente existe un extraterrestre sepultado, digamos, entre todos los... Claro, es súper curioso porque esto pasa previo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Claro. Después de la Segunda Guerra Mundial es donde empiezan todos este tipo de avistamientos, o será porque se empiezan a observar más los cielos, producto después de la Guerra Fría, Estados Unidos más pendiente de los aires por si recibía algún tipo de invasión extranjera. Pero acá hay una declaración que hace un oficial del Ejército de Estados Unidos del lugar, y que además era experto en astronomía, y él opinó, así como de una manera súper certera en ese momento, que ese personaje, ese cuerpo, digamos, que parecía una persona común y silvestre, finalmente era un nativo de Marte, y que en esa nave él había encontrado, por eso te digo, era un oficial del ejército experto en astronomía, y que además había encontrado una especie de manifiesto o de ruta de viaje, en donde aparecían... una bitácora. Claro, una bitácora, donde habían escritos con unos símbolos bastante extraños. Entonces, acá estamos hablando de un fenómeno que parece tener evidencia física. O sea, si tú dices que hay una persona que fue, o un ser que fue enterrado, y que después sabemos que recién en el 2008 se empezó a investigar todo el tema del agua de pozo, hoy día, como avanzó la tecnología, debería ser, entre comillas, como súper fácil ir y hacer un estudio casi que forense, digamos, en el lugar, ¿o no? Como para tener respuesta. Debieran. Ahora, aquí uno se tiene que preguntar que cuando hay alguien del ejército detrás, es o una arrancada de tarro personal o un encubrimiento. Claro. Porque si yo... sí, porque es un encubrimiento que hoy día no serviría. No puedo decir que alguien es de Marte, pero en su momento probablemente sí, y hay que dar la pelota. Pero ponte en el caso, estaba pensando lo mismo ya. Ponte en el caso que dice Marte por el término marciano, como para el constructo popular, porque la gente lo enterró. Un genérico extraterrestre. Un genérico extraterrestre porque... Todos vienen de Marte. Claro, y porque tienes ahí a un montón de gente que le da cristiana sepultura a algo que no entienden. O sea, además tenéis que tratar de ponérselo en un contexto para que puedan hacerse una idea. Me parece que cuando un militar dice esto, tú tienes razón, puede ser un encubrimiento o, como decía Lamonte, hay una bitácora, supuestamente, algo le debió haber indicado que Marte era el planeta de procedencia. Yo creo que acá siempre hay dos puntos. Uno, arrancar de tarro, comparto contigo, pero también de repente hay gente con cierta ética, de repente hay personas que tratan de hacer bien las cosas. O dice la verdad. Y dice la verdad. Que no debe haberla dicho nunca. No dicho, claro. Entonces está ahí, y algo dentro de lo que quedó de esa nave, de ese aparato, tiene que haberle indicado que su lugar de procedencia es Marte. Y tiene que haberlo entendido, porque como decía Lamonte, es distinto que tú tomes un montón de, por decir, papeles, que tienen un montón de símbolos, que para nosotros no significan nada, pero sin embargo tiene que haber algunos de esos símbolos o algo, haberlo visto para entender que la procedencia es Marte. Y eso me parece muy llamativo, porque no es algo que se escuche generalmente en este tipo de cosas de avistamientos, o cuando han habido algún tipo de accidente y terminan los restos del aparato o de los tripulantes de la Tierra. Es llamativo, es como, te lo voy a poner así. Pongamos la manera más ridícula. Es como que si yo te dejo el auto y tú dices, oye, encontré un auto, y el llavero dice algo, tú puedes a suponer de dónde viene. Es como casi lo mismo, es como que haya entrado de invento y el espejo retrovisor tenía colgando un planeta Marte que indica que esta es mi casa, no sé. Lo que pasa es que si efectivamente sucede eso, yo creo que acá se pueden definir dos cosas con este hecho. Primero, si hay una bitácora, y es una bitácora que se llega a entender, probablemente es porque ellos, él, o de donde venga, querían que se entendiera esto.
No creo que sea al azar, Sí, efectivamente, no creo que se tengamos pueda un alfabeto entender. común, para nada. Claro, porque no creo que ellos escriban como escribimos nosotros. Hay un tema de simbolismo. Si hacen simbolismo de tal forma en que los seres humanos los puedan entender, es porque tal vez sí quieren emitirnos un mensaje y tal vez sí quieren que algo nosotros entendamos. Por ahí podríamos empezar a dilucidar este constante si nos quieren decir algo a nosotros o nosotros todos lo estamos viendo desde el ego y en realidad ellos no están ni ahí con nosotros. Viajeros en el tiempo, todo lo que hemos conversado en estos capítulos. Pero además de ser efectivo este hecho que hoy día parece realidad, mito urbano, ¿cierto? Leyenda de un sector. Claro. Estamos hablando de un choque. Nosotros en muchos capítulos así nos hemos cuestionado o nos hemos preguntado, hemos debatido si efectivamente estos son, cuando uno ve un objeto volador no identificado, un fenómeno volador no identificado, si es materia o es solo energía. Si hay un choque por medio, como en este caso, ¿cierto? Y como en otros que hemos revisado también, podríamos decir que efectivamente no solo son energía, que también aquí hay materia. Sí. Una materia además con un nivel de energía que logra, como decía Salfate, generar un pequeño temblor. Eso no es menor. Sí. Genera un pequeño temblor tecnológico, no solamente en el sector donde choca, donde cae, sino que en todo alrededor, todo el mundo. Acá estamos hablando de un sector completo, un pueblo completo que sale a ver. Fue lo que y pasó sale en Taiwán, a ¿no? buscar. En Chile. ¿Qué pasó ahí? Yo ahí me perdí. Es uno de los sucesos más investigados. De hecho, es un capítulo especial que lo voy a colocar en el próximo libro que estoy escribiendo con Francisco Ortega. Se viene para fin de año. Se viene para fin de año. Para allá, maestro. Exacto. Y a mí me llamó mucho la atención ese caso, además que fue muy bullado, y habla el alcalde, las personas que fueron a ver todo, donde todos vieron claramente como un objeto metálico, redondo, que crea tremendo ruido al caer, pega en un cerro, rebota y cae en el otro, y desde el pueblo se veía, ahí todos lo veían, y todos trataban de ir con una velocidad inaudita. Llegaron militares, carabineros, acordonaron de aquí no sale nadie, se llevaron camiones, a la gente que trabajaba en las comitivas les prohibieron los pasos, cerraron las carreteras, fueron la NASA, los militares y los carabineros, todo así, pero todo, y norteamericano, eso lo confirma el alcalde, el exalcalde entonces, y sacaron esto, pero es lo mismo. Y se habla de cuerpos también. A mí, digamos, en algún momento, el que hace varios años era capitán de carabineros de La Serena y que estuvo en Paiwano en aquel momento, me manda a llamar. Yo estaba en una feria del libro y me confirma, dice, ¿sabe usted que le gustan estas cosas? Y echa a todos los demás carabineros, le dice, para que pueda quedarme solo conmigo, y me confiesa, yo estuve ahí. Y bueno, me cambió la vida, dije, porque vi una cantidad de cosas. ¿Te puedo hacer una pregunta? Porque uno podría entenderlo de Paiwano de dos formas. Uno, si llegan todos tan rápido, aparecen militares y gringos. Uno es, hay gringos que estudian el fenómeno que viven en Chile. Sí. Y dos, eso es lo que dicen. Y que están preparados para estos eventos. Ya. O sea, se prende una luz roja y en 2 segundos, a eso como quería llegar. bomberos, llegan allá. O sea, de alguna forma, a pesar de que no aparezcan los radares, sí los monitorean. Sí pueden monitorearlo. Porque si tú me decís que es como que tú me digáis, va a haber hubo un choque en la rotonda Grecia, y yo te digo ya, no tiene ninguna importancia, o sea, no se va a demorar todo lo que tenga que demorarse la gente que tiene que llegar. Sin embargo, tú me decís que hay gente de otros países que aparece inmediatamente, es porque algo tiene que haber acá en Chile, ¿no? Es probable. Se habla de una base, pero yo creo que eso es materia de otro tema. Pero sí, se habla que hay un convenio acá en Chile. ¿O no?